permite el desarrollo de todas las actividades que vamos a desarrollar. ¿Ya? Entonces, como ustedes están viendo, la asignatura de cirugía 1 corresponde a sus características generales, área de formación profesional específica. Se ha iniciado, o la universidad ha determinado que el inicio del semestre es el 4 de mayo y finaliza el 5 de septiembre. Tiene una duración de 18 semanas. El plan de estudios, ustedes el plan 2011, hay que recordar que hay otro plan paralelo que es el plan 2015. Y para el desarrollo de esta asignatura, el que les hable es el jefe de curso, el doctor Gustavo Bastidas Párraga. Han asignado 2 docentes de cirugía de práctica y 2 docentes de traumatología. Los docentes de cirugía son el doctor Johnny Cóndor Capcha y el doctor Luis Alberto Arturo Santillán Calderón, y los docentes de traumatología son el doctor César Gallegos Quispe y José Vargas Suárez. ¿Qué buscamos nosotros en el desarrollo de las competencias de la cirugía? Dice acá, la asignatura es de naturaleza teórico-práctica que corresponde al área de ciencias clínicas y tiene como propósito lograr que los estudiantes identifiquen los principales signos de evaluación semiológica, elaboren la impresión diagnóstica y el diagnóstico diferencial, establezcan el plan de trabajo diagnóstico y terapéutico de las principales patologías quirúrgicas de acuerdo a protocolos establecidos según niveles de evidencia. Esto va a determinar la aplicación de criterios de referencia y contrarreferencia y efectuar los principales procedimientos e interpretar los resultados de esas evaluaciones. El contenido de la asignatura aborda la condición que se ha dividido en 4 unidades. La primera unidad es la unidad de cirugía general, la segunda unidad es traumatología y urología, la tercera unidad es cirugía de cabeza y cuello, y la cuarta unidad es cirugía de tórax y cardiovascular. ¿Qué busca la Universidad Peruana de los Andes al contener los cursos de cirugía en la formación del futuro médico sano? Por favor, no existe el término médico general, usted lo va a escuchar todo el tiempo, ese término no existe para el Perú. En el Perú hay médico cirujano. Lo que buscamos es que el médico cirujano egresado de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la UPLA, al culminar sus estudios, debe mostrar las siguientes competencias, habilidades y destrezas. Capacidad para integrarse en actividades de docencia e investigación que contribuyan al progreso de la medicina y a resolver problemas de salud de la población, y capacidad para autoevaluarse y actualizarse en forma continua y permanente. Estos contenidos determinan planteamiento de objetivos, ustedes los van a ver como tal, y esto se traduce en que se deben desarrollar en el curso líneas de investigación en relación a la asignatura que es cirugía. Esto conlleva a que usted debe conocer que en la Facultad de Medicina hay 2 líneas de investigación establecidas. Estas son la universidad, que son el desarrollo de derechos y la salud y gestión en salud. Esas son las 2 líneas de investigación que tienen que ver con medicina. Esto lleva a que haya un cronograma del desarrollo de contenidos. Nominalmente, y vamos a hacer un proceso de recuperación, por lo que ustedes estuvieron la semana pasada en capacitación de Blackboard. No se pudo iniciar este proceso, pero se está iniciando hoy. Ese es el desarrollo de los contenidos, y este curso de cirugía tiene una peculiaridad. Ustedes ahorita en este momento, se les citó a través de una de sus compañeras el día de ayer, deben estar presentes la mitad de los estudiantes matriculados. Según la lista, son 32 estudiantes matriculados. En cirugía lo que se hace es se divide la promoción en 2 bloques. Acá se llama bloque A los estudiantes que son número de orden del 1 al 16, es decir, desde Aliaga Arcos hasta Díaz Alvarado. Y el bloque B, que es de Enríquez Jurado hasta Saravia Ordóñez. Por eso usted en el curso dice bloque A, y el bloque A lo primero que lleva es la primera y segunda unidad. La primera unidad que corresponde a cirugía general en sus componentes de pared abdominal, esófago, estómago, duodeno, yeyuno, hígado e intestino grueso. Los contenidos son los que usted va a revisar en esta condición. Y la segunda unidad son las que corresponden a cirugía de recto, ano, hígado, vías biliares, páncreas y cirugía de trauma. Los contenidos son los que usted está viendo aquí. Esto, el bloque A, al terminar estas 8 semanas iniciales, ingresa a un proceso de evaluación parcial, que aquí están las fechas correspondientes a la académica de la Universidad de los Andes. Paralelamente, el bloque B desarrolla
la tercera unidad, que es traumatología y urología, y desarrolla posteriormente la cuarta unidad, que es cirugía de cabeza y cuello, cirugía torácica y cardiovascular. Los dos coinciden en la fecha de evaluación, que es, como hemos dicho previamente, según el calendario académico de la universidad. Transcurridas las 9 semanas, 8 de dictado de clases y después la de evaluación, dice aquí, ¿qué hacen? Los bloques intercambian. Entonces, el bloque de cirugía que te bloquea pasa a llevar traumatología y el bloque B pasa a llevar cirugía. Esa es la condición, la forma en la cual se desarrolla el curso en la Universidad Peruana de los Andes. Tal como dice la sumía de la asignatura, esta es una asignatura teórico-práctica. La parte teórica se dicta para los días miércoles 15 a 4:45 y para el bloque B se dicta los días viernes también en este mismo horario. Entonces significa que ustedes en las primeras 9 semanas su horario va a ser el día miércoles y después van a pasar al horario del día viernes. Para el desarrollo de esos contenidos, por la coyuntura que tenemos, se ha tenido que redefinir la condición práctica y se ha tenido que plantear el aprendizaje virtual. Por eso que las estrategias metodológicas que se plantean, y lo que está viendo acá, son el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje cooperativo, la estrategia de aula invertida, aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, investigación de tópicos. ¿A través de qué? De diferentes técnicas, como son el panel, el foro, el debate y la exposición. Para ello se utilizan herramientas como son la videoconferencia, el chat, tareas, cuestionarios, internet virtual y formularios online. ¿Alguien tiene el micro prendido? Le pido por favor que silencie su micro. Que silencie su micro. Gracias. ¿Qué se utilizan como recursos materiales? Obviamente, y muchos se deben preguntar, pero doctor, ahí dice la plataforma Blackboard Collaborate Ultra, estamos entrando por el Zoom. Por motivos logísticos es que no se ha podido acceder todavía al Blackboard, por eso que estamos iniciando esas actividades a través del Zoom. Vuelvo a insistir, por favor, ¿alguien tiene el micro prendido? Por favor, que verifique y que silencie su micro. Gilda, tu micro está prendido. ¿Sí? Ya. Dentro de la plataforma de Blackboard, y eso vamos a ver más adelante, existe la comunicación sincrónica y asincrónica entre el estudiante y los docentes, ¿no? Por eso que esta plataforma se subdivide en lo que es el Blackboard Learn, que es la plataforma asincrónica, y el Blackboard Collaborate, que es la plataforma sincrónica. En caso estas no dieran las condiciones del caso, se plantean como otras alternativas. Aquí están el Classroom, el Zoom y el Meet. El WhatsApp se plantea como una condición de red social anexa al aprendizaje como tal, pero básicamente las actividades se deben desarrollar a partir de la plataforma Blackboard Collaborate Ultra. Esto ha determinado, y eso en los siguientes días a través de Blackboard debe llegarle a todos ustedes, es una guía de aprendizaje virtual donde se desglosa las actividades que se deben desarrollar en los contenidos de esta asignatura. Para ello se plantea, tal como usted ve acá, la programación teórica y la programación práctica, ¿no? Miércoles, viernes, práctica martes y jueves. A partir de hoy, y eso debe implementarse a partir de mañana, el bloque de cirugía va a pasar a tener práctica los 8 primeros estudiantes con el primer docente de cirugía, que es el doctor Johnny Cóndor, y los segundos 8 estudiantes con el doctor Santillán. En el caso de traumatología, los 8 primeros estudiantes del bloque B van a empezar a tener clases con el doctor Gallegos y los 8 últimos con el doctor Vargas. Así. Los tiempos de rotación, dado el entorno virtual que se tienen, es de un mes. Recordemos que solamente en la parte práctica, en cirugía, se llevan rotaciones de cirugía y traumatología, no se llevan rotaciones de las otras especialidades. El punto álgido que todos los estudiantes quieren saber es cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación. Para eso se tiene en cuenta que se tiene que tener siempre en consideración lo estipulado en el reglamento académico de la universidad. Al final, el estudiante debe tener un promedio final de 10.5 y este es el que se redondea. En el proceso de colocación de notas parciales no hay ningún redondeo, solamente es para la opción del promedio final. La evaluación parcial, ¿cómo se obtiene? Según el reglamento académico de la Universidad Peruana de los Andes, ustedes tienen una evaluación parcial y una evaluación final.
La evaluación parcial, la aplicación del reglamento académico implica que el valor de su examen parcial es 50% y el promedio de las rotaciones de práctica en entornos virtuales es el otro 50%. En ese entorno virtual, el estudiante debe desarrollar procedimientos, obviamente virtuales, revista, seminario y caso clínico. Como usted ve aquí, a diferencia de los años anteriores, no se considera historia clínica, dado que usted no va a asistir al hospital, ¿no? La evaluación final también considera la misma condición y el promedio final que se sube a la Academy Web es el promedio, la media de estas dos notas, ¿no? Como dice que el examen parcial más el examen final entre 2. Para el sistema de evaluación se utilizará la plataforma de Los contenidos que se van a abordar en el curso tienen relación con las siguientes referencias bibliográficas. Referencias en línea, acá debemos recalcar que la Universidad Peruana de los Andes, dentro de su biblioteca virtual, tiene diferentes entornos de acceso al libro. Dos de ellos son el e-libro y el Digital Publishing. Estos son de acceso para ustedes como estudiantes a través de su código de estudiante, donde se encuentra una gran cantidad de los libros que aquí se están mencionando y otros más. Aquí se desglosa el contenido temático de lo que deben desarrollar en las prácticas en las semanas correspondientes, tanto por el bloque A como por el bloque B, y después viceversa. Y se plantea el contenido de los instrumentos de evaluación en el entorno virtual. En esta condición, el manejo del entorno virtual fundamentalmente se da a través de la resolución de casos clínicos, como usted va a ver acá, ¿no? El docente de práctica va a desarrollar con usted casos clínicos tratando de semejar lo que sería ver pacientes que habitualmente en la enseñanza de un curso presencial se da en el ambiente hospitalario. Por la coyuntura que vivimos, eso no se va a dar. Entonces, el contenido de lo que manda el desarrollo de todo el curso está aquí en el sílabo. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta al respecto de parte de cualquiera de los estudiantes? ¿Quedó todo claro? ¿Sí? ¿O hay alguna duda? Porque en ese momento tienen la oportunidad de hablar. Si no, ya no hay esa posibilidad. Entonces asumimos que le ha quedado absolutamente claro. Muy bien. Luis Diego Aliaga Arco, ¿no? Presente, doctor. ¿Le quedó claro los contenidos que se van a desarrollar en el sílabus? Sí, doctor, todo claro. Todo No hay claro. problema. Sí. Muy bien, perfecto. A ver. Valdarrago Pari, Linanet, ¿le quedó todo claro? Valdarrago contestó presente, pero me parece que no está. Valdarrago Pari. Doctor, Sí, dígame. ya, yo soy Valderrago, sí, Sí, sí me ¿le quedó quedó claro. claro? Sí, doctor. ¿Alguna duda? Ninguna. No, doctor, por el momento no. No, ya. No. Muy bien. Muy bien. Ya.
Ya. Ya. Entonces, si ha quedado claro, vamos a empezar con el desarrollo de los contenidos que corresponderían a esta primera sesión. Según el sílabus, lo que se debe desarrollar es lo que corresponde al cirujano en la historia y la evaluación del preoperatorio. ¿Puedo observar en pantalla? ¿Le está proyectando? Sí, doctor. Sí, perfecto, muy bien. Doctor, disculpe, ¿le podría subir un poco? A ver. Está al tope, ¿no se escucha bien? No, doctor. Ah, ya, se escucha muy bajo, ¿no? Ya, No se escucha, Se escucha bien. ya. Bueno, yo no se escucho. Ya. Entonces, vamos a poner acá. Usted acaba de ver un collage de lo que significa la transición de la cirugía en la historia cuando pasa de ser un arte y se trata de insertarse en el contenido de la ciencia como parte de la medicina. A razón de eso, usted ha visto a diferentes personajes y en el contenido del audio se le menciona que esto prácticamente tiene poco más de 4 o 5 siglos, porque los descubrimientos que hicieron este cambio se dieron entre el siglo XVI y el siglo XX. A razón de ello es que le preguntan, ¿no? ¿Qué personajes de la historia de la cirugía se deben considerar como los más importantes? Le preguntan, ¿qué descubrimientos quirúrgicos cambiaron la naturaleza de la cirugía y la convirtieron de un arte a una ciencia? Y en tercer lugar, ¿cuál es el impacto de la cirugía en el siglo XXI para el pronóstico de un paciente tratado por una patología quirúrgica? 3 preguntas que le empiezan a hacer a usted. A ver, voluntarios. Voluntarios. A ver. En cuanto a la primera pregunta, doctor, ¿Su nombre, por favor? Díaz Alvarado, doctor Valery. Valery Díaz Alvarado. Muy bien. Dígame, señorita. En cuanto a la primera pregunta, doctor, vendría a ser Hipócrates, también podría ser Galeno. Plantearía usted la posibilidad de Hipócrates y Galeno, ¿no? Porque recuerde que usted estamos en un curso de cirugía. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra opinión distinta? Doctor, ¿también podría ser Abul Casis?
Abulcasi. ¿Su nombre, por favor? Diego Garcos, Alia Garcos. Alia Garcos Diego. Sí. Ya. Muy bien. A ver, un último voluntario. Doctor, Sí, su nombre, por favor. Yesenia Astigas, doctor. Yesenia. A ver, señorita, dígame usted. Doctor, ¿podría ser Ambroise Paré? Ambrose Paré. Ya. Ambrose, que es Ya. el padre de la cirugía. Ya. Entonces plantean diferentes personajes, ¿no? Ya. Entonces, eso está concatenado con la segunda pregunta, ¿no? Si estamos preguntando por cirujanos más importantes en el desarrollo de la cirugía, tiene que ver con sus descubrimientos. A ver, el estudiante que dijo Abulcasis, ¿qué descubrimiento sería ese? Primero, doctor, Abul Qasis está denominado como el mejor cirujano de la Edad Media. ¿Ya? Y él como inventó varios dispositivos quirúrgicos para esa época. ¿Ya? Y también fue autor de una enciclopedia llamada el Kitab al-Tasrif. ¿Ya? Por ese motivo es que se podía considerar como uno de esos personajes más importantes, ¿sí? Sí, doctor. Ya. A ver, su compañera que dijo, me pareció Hipócrates y Galeno, ¿no? ¿Cuáles serían sus descubrimientos? En cuanto a Hipócrates, doctor, Mm, lo más importante vendría a ser los tratamientos que dio para traumatismos craneales. Traumatismos craneales. Ujú, sí, Ya. doctor. Muy Y en cuanto a Galeno, también él fue cirujano y traumatólogo. Mm, des- Describió la presencia de los nervios faringeos recurrentes. ya. Muy bien. ¿Está viendo usted esta línea de tiempo, sí? El cirujano de la historia, ¿lo está viendo? Sí, ¿Sí? doctor. Ya. Entonces, ¿qué hizo que la historia cambie y que catapulte a la cirugía a una condición diferente a la que se tenía antes? Usted ve a diferentes personajes aquí. Por ejemplo, al que estoy señalando con el cursor. ¿Quién es? Mm, Liz Janina Anchillo Timoteo. ¿A qué personaje estamos señalando? Ya. Aniosa Román. Ay, disculpe. Aniosa Román, Mireya. ¿Qué personaje es el que estamos señalando con el cursor? Porque estamos en el siglo XVI, ¿sí? Pues lo ponemos en la línea del tiempo, siglo XVI, que tiene que ver, muchos le llaman el secreto del hombre muerto, ¿no? ¿Cómo se llama ese personaje? Yo, doctor Andrés Versalio. ¿Quién contestó? Valery Díaz. Valery Díaz. Díaz, doctor. Ya. Muy bien, Valery. Es Andreas Vesalius, ¿cierto? Ujú. Andreas Vesalius. Andreas Vesalius es el primero que ocupa esta galería importante porque es el primero que publica un atlas de anatomía humana. Nunca antes en la historia de la humanidad se había hecho un atlas de anatomía humana. Si bien es cierto, Leonardo da Vinci en el Renacimiento pinta y hace dibujos, pero no los llega a publicar, cosa que sí hace Andrés Vesalius. Es de suponer que el primer elemento que empieza a cambiar las condiciones de la cirugía es el conocimiento de la anatomía. Porque hasta ese momento solamente se hacía estudios de anatomía comparada. Alguien mencionó a Galeno, los textos de Galeno se utilizaban para impartir clases en las facultades de medicina al leerlas a partir de una cátedra hacia los estudiantes.
Pero Galeno, la mayoría de las investigaciones que realizó se dieron en animales disecados, no se dieron en humanos. ¿Ya? En esa misma línea de tiempo aparece otro personaje que ha sido nombrada por nuestra amiga Yesenia. ¿Quién es Yesenia? El personaje que estamos indicando aquí. Ambrose Paré, doctor. Ambrose Paré. ¿Y cuál habrá sido su descubrimiento, Yesenia? Ya vimos que Andrés Vesalius fue la anatomía. ¿Cuál fue la contribución de Ambrose Paré? Bueno, él se encargaba del tratamiento de las heridas por armas de fuego por las guerras. ¿Ya? Em, Hay una condición así, puntual, que cambia toda la condición. eh, Doctor, disculpe. la ligadura de arterias. Sí, ¿quién quiere intervenir? ¿Su nombre? Doctor, disculpe, le habla Gilda Carvajal. Carvajal Untiveros, doctor. Carvajal Antifero Gilda, sí, dígame. Bueno, la contribución que tuvo Ambrose Paré es la cauterización en las amputaciones. Cauterización en las amputaciones. Ujú. No, mi querida Gilda. Utilizaba la sutura en vez de la cauterización en las amputaciones. Utilizaba la La sutura sutura en vez de la cauterización. Ya, en las entonces, amputaciones. ¿cuál habrá sido su contribución, su descubrimiento? Te falta un pasito nada más. ¿Cómo se llama eso en cirugía? La ligadura de arterias, doctor. La Ah, dura de ligadura. arterias. Ujú. Eso es. O sea, él contribuye a la cirugía, Gilda, muy bien, a través del descubrimiento de la ligadura. Hasta el siglo XVI, jóvenes, todas las heridas se trataban con cauterios y se les vertía aceite hirviendo. Y la herida, si cicatrizaba, a buena hora, y si no cicatrizaba, también a buena hora. Él, durante el famoso sitio de Metz en las guerras en Europa, determina que las heridas iban mejor cuando eran ligadas en sus componentes vasculares, antes que ser tratadas por cauterización. Miren, siglo XVI, o sea, 1500. O sea, durante 1500 años se cauterizaban las heridas. Y eso, las cosas las hacían los cirujanos. Primer componente, Andreas Vesalius, anatomía. Segundo componente, Ambrose Paré, la ligadura. Caminamos en la línea de tiempo y nos vamos hasta el siglo XIX. Y acá está su nombre, ¿no? Sería ocioso preguntar, ¿quién es el que impulsó el desarrollo de la anestesia, que es Simpson? Él, una vez que se descubre la condición por parte de Morton, del uso de anestésicos, recordemos que Morton era odontólogo, no era médico, y su descubrimiento del éter. Pero el éter daba varios contenidos que iban en contra de los pacientes. Este hombre lleva la condición del desarrollo del famoso cloroformo. Entonces se añade el tercer componente, que es la anestesia. Hasta ese momento, ¿cómo se hacían los procedimientos quirúrgicos? A lo que soportaba el paciente. O utilizando métodos anestésicos un tanto bizarros, ¿no? Como era, por ejemplo, el empleo del alcohol. Al paciente se le emborrachaba para que le ayudara a soportar el dolor. Y aparecen dos personajes que la cuarta condición y la cuarta característica que saca la cirugía de sus características de antaño, que son los dos personajes que ustedes ven acá. A ver, el primero de ellas, ¿quién es? Cabrera Córdoba Karen Daniela. Doctor, se llama Ignace Someleu. A ver, Ignace ¿cómo se llama? ¿Ignes o Ignaz? Someleu. Ignaz, ya. ¿Qué más? Semmelweis. Someleu.
Semmelweis. Ignaz Semmelweis. Muy bien. ¿Cuál es su contribución a la historia en la cirugía? La asepsia prequirúrgica. ¿La asepsia prequirúrgica? ¿Seguro, seguro? Hace hincapié en lo que es el lavado de manos antes de ingresar al campo Ah, quirúrgico. El lavado de manos. Muy bien, Karen. Esa es su contribución. El lavado de manos. Hasta ese momento, los médicos, tal como usted lo está viendo acá, vamos un poco a ampliar la imagen. Con esta indumentaria, el médico hacía autopsias y con esta indumentaria el médico atendía partos. En su momento, él, haciendo uso de lo que más adelante sería desarrollar los métodos científicos, llega a determinar que si los médicos, después de hacer autopsias, se lavaban las manos antes de atender a las gestantes, disminuían los casos de fiebre puerperal, que era un problema muy característico en ese tiempo. ¿Ya? Entonces, recapitulando, anatomía, ligadura, anestesia, lavado de manos. Y el personaje que estamos viendo, Cuellar Jorge Sadit, ¿quién sería el último? ¿Sadit? ¿Está presente Sadit? ¿Sadit está presente? No está presente, entonces abandonó la clase Sadit. Ya. A ver. Doctor. Luis Diego. Luis, Presente, doctor. a ver. Joseph Lister, doctor. Joseph Lister, muy bien. ¿Y cuál es su contribución a la cirugía? Él fue el que se dio cuenta que las heridas abiertas tendían a infectarse. Y Ya. lo que él hizo fue ¿cómo decirlo? Fue no me viene la palabra. No te viene la palabra, pero imagina. El primero que usó la asepsia en las operaciones. Muy bien. O sea, es el que desarrolla el concepto de cirugía aséptica y antiséptica. Él no sabía de la existencia de Pasteur ni sus descubrimientos, que años antes habían cambiado todo el concepto de la medicina y habían determinado la teoría del germen o del contagio. Un germen era responsable de la transmisión de la enfermedad, dejando de lado la teoría que por miles de años había predominado, que era la teoría de los miasmas o de los humores, que venía desde la época de griegos. Él cambia esa condición y anecdóticamente de dónde viene la idea de pensar y ver que si un paciente se fracturaba un miembro y la fractura implicaba la piel, generalmente ese paciente se infectaba y se complicaba. Pero si un paciente se fracturaba pero tenía la piel intacta, generalmente se curaba, obviamente con cierta deformidad y condiciones. Eso lo llevó a plantear de que en el medio ambiente tenía que haber algo que haga que al romperse la piel les produzca procesos infecciosos a los pacientes. Así que la idea que él tuvo fue una idea revolucionaria. Llevar a los quirófanos un agente antiséptico. ¿Y cuál fue ese agente? El ácido carbólico. Un agente que se utilizaba, ¿saben ustedes para qué? Para limpiar los desagües. En el collage que han visto de imágenes, casi en la parte final ven una especie de una cámara como un trípode. Ese es el dispensador que llevó al quirófano. Y la primera operación donde se hizo eso fue una operación de traumatología, no fue de cirugía.
un paciente joven que tenía una fractura. Él roció, expandió el agente y ese paciente, a pesar de estar complicado, fue el primero que marcó el inicio de lo que hoy conocemos como los conceptos de asepsia y antisepsia. Entonces, mis queridos estudiantes, estos 4 componentes, 1, 2, 3, 4, marcan a lo que estamos en el siglo actual, ¿cierto? Siglo XXI. ¿Qué está viendo usted en la figura del siglo XXI? A ver. Roosevelt Baltasar, lo vi que estaba conectado, pero que no contestó en la lista. ¿Está? Roosevelt Baltasar. Baltasar Cayagua Roosevelt. ¿Está o no está? A ver. ¿Qué dice Baltasar? No contesta, ¿no? Ya. Entonces, a ver. Yesenia Bastidas. ¿Qué foto está observando usted? Siglo XXI. ¿Está, señorita? Yesenia. ¿Está? Yesenia. Sí, doctor. ¿Qué foto está observando? Eh, ¿Cómo se llama el componente actual de la cirugía del siglo XXI? El Da Vinci. Sí, ahí dice, ¿no? Chiquito, Da Vinci. ¿Qué es el Da Vinci? A ver, ¿qué es el Da Vinci? Un Doctor, robot. ¿es un tipo de cirugía a distancia? A ver, ¿quién nombre? Cabrera, doctor. ¿Karen? Sí, doctor. A ver, Karen. ¿Qué imagen está observando usted? ¿Qué es lo que caracteriza al siglo XXI? ¿Cómo se llama? Es todo un equipo y a distancia. 2 palabras son. ¿Cuáles son esas 2 palabras para cualquiera que esté participando? Doctor ¿Sí? ¿Quién es? Gustavo Ayuque Quiñones, doctor. Ayuque Quiñones. Luis Gustavo. A ver, Sí, Luis doctor. Gustavo. Doctor, ¿es la cirugía robótica? Muy bien. Siglo XXI es cirugía robótica. Usted está viendo ahí la foto del robot que se llama Da Vinci. Así es. Entonces, esos componentes que usted ha estudiado, los 4, han llevado a lo que actualmente se conoce, ¿no? Y una de las preguntas que le decíamos es, ¿cuál es el impacto de la cirugía en el siglo XXI? Es justamente ese, ¿no? Es sorprendente lo que la cirugía puede hacer y la recuperación que le ofrece a los pacientes. Algunos de los estudiantes que están en línea han sido operados de vesícula o han tenido familiares operados por cirugía laparoscópica de vesícula. ¿Alguno? Ninguno. Sí, usted. ¿Quién es, por favor? Cabrera, doctor. Cabrera, muy bien. Lo han operado su familiar de Colelab, colectomía laparoscópica, ¿sí? Sí, doctor, de la vesícula. De la vesícula, muy bien. ¿Y cómo fue su periodo de recuperación? ¿Fue corto, largo? ¿Se complicó, no se complicó? ¿Cómo fue? Fue un periodo corto porque también como la operación fue laparoscópica, no hubo mayor heridas ni nada. Claro. Entonces, la cirugía laparoscópica juntamente con la cirugía robótica se consideran cirugías de acceso mínimo, ¿no? O cirugías mínimamente invasivas, que es lo que caracteriza actualmente en el siglo XXI a la cirugía como tal. Entonces, ese es su impacto, ¿no? Lograr pronósticos muy buenos en los pacientes, cosa que antes del siglo XV, tal como se decía inicialmente, la cirugía era un componente de la medicina que mataba más de lo que curaba. Y así se mantuvo durante 15 siglos, ¿no? Recién a partir del siglo XVI es que cambia la condición. Entonces, ¿eso qué nos lleva?
Eso nos lleva a entender actualmente que la cirugía tiene un poco más de ciencia que de arte. No es una ciencia completa, definitivamente. No lo es así. Pero sí sus componentes se han modificado, han cambiado. Preguntas. Preguntas. A ver. ¿Le quedó claro? A los estudiantes que están presentes, ¿le quedó claro? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Muy Sí, doctor. bien. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ahora, si eso es cierto, vamos a continuar en lo que nos corresponde. A ver. ¿Está viendo la pantalla? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. No, primer componente. ¿Cuál es el primer componente? Empezamos aquí, ¿no? Que es el cirujano en la historia, ¿cierto? Como hemos partido de un árbol que tiene raíces hacia los componentes mayores. Entonces, ahí ve lo que veía en la línea del tiempo, ¿no? El secreto del hombre muerto. Ahí justamente dice, ¿no? Anatomía comparada, Galeno, llega a Da Vinci, pero no lo publica. Pero sí llega Andreas Vesalius, 1536, y publica. Acá está la portada. De Humani Corporis Fabrica, es el primer atlas de anatomía de la historia de la humanidad. ¿Pasamos a qué? En lo que decía uno de sus compañeros, ¿no? ¿Qué cosa? La liga dura. Ustedes sabiendo aquí en la cómo se utilizaba o cómo se hacía el tratamiento de las heridas mediante cauterizaciones. Sitio de Metz, 1537, siglo XVI. Se suma a eso, aquí está, ¿no? Cloroformo y éter. Simpson empieza a cambiar las condiciones de cómo se dan las cirugías. Uso masivo del uso de cloroformo, 1847. Eso se suma a que, hora de lavarse las manos, fiebre puerperal, mataba a mujeres jóvenes, 1846, Ignaz Semmelweis. Eso es lo que le decía, ¿ve? Este es un spray de ácido carbólico. Los cirujanos no utilizábamos indumentaria que hoy se utiliza. Mire usted, todos vestidos de sastre y desarrollando una cirugía. Concepto de antisepsia, 1865. Es decir, siglo XIX. Entonces, resumiendo, los dos primeros, ¿no? Andreas Vesalius y Ambrose Paré. De Humanis Corpore Fábrica y lo que es el tratamiento con las ligaduras. O sea, lo que todavía sigue siendo una complicación en cirugía frecuentemente, que es la hemorragia. Analgesia y cirugía séptica. James, Jan Simpson y Joseph Lister. Estos cuatro componentes llevan al desarrollo actual y de lo que se conoce como cirugía. Sala de operaciones, el robot operando. ¿Cómo se llama ese robot? Da Vinci. Es el primero que se desarrolló, el más popular del mercado. Su licencia venció el año 2016. El precio en el mercado, cuando era el único, era de nada más ni nada menos que $1 millón. Ahora ya venció su licencia, aparecieron los amigos los chinos y hay robots chinos hasta de $500,000, la mitad de precio. Entonces, esta es la condición actual. Cirugía por imágenes y mínimamente invasiva. Es lo que se determina en el desarrollo actual y usted debe conocer eso. Como le decía al inicio, ¿por qué? Porque usted va a llevar, si el caso fuera al final, un título de médico cirujano. Usted no va a ser un médico general, como socialmente se denomina, inadecuadamente se potencia. Usted va a ser un médico cirujano. Y la parte de cirugía, por eso implica el aprender estos conceptos, ¿no? Lo que corresponde a cirugía. Muy bien. Preguntas finales sobre esta condición. ¿Quedó claro? ¿Sí?
Sí, doctor. Doctor. Muy bien. Aliega Arcos, presente. Presente, doctor. Ya. Anchillo Timoteo. No está Anchillo Timoteo. ¿Está Anchillo o no está Anchillo? ¿Sí? Presente. Está. Aniosa Román. Presente, doctor. Ayuque Pérez, Jean Paul Franco. Presente, doctor. Ya. Ayuque Quiñones, Luis Gustavo. Presente, doctor. Balarrago Pari, Lin Anet. Presente, doctor. Baltasar Cayagua Roosevelt. Manda un mensaje que sí está presente, pero que no funciona su micrófono, ¿no? Ya. Barrios Vilcahuamán, Anaís Valery. Bastidas Tixe y Yesenia del Pilar. Presente, doctor. Ya. Bravo Verástegui Rodrigo Javier. Presente, doctor. Ya. Cabrera Córdoba Karen Daniela. Presente, doctor. Ya. Carvajal Untiveros Gilda. Presente, doctor. Ya. Castellares Rojas Iván Luis. Presente, doctor. Córdoba Rodríguez Melanie Milagros. Presente, doctor. Ya. Cuellar Jorge Sadit. Ya. Díaz Alvarado Valery Yabeli. Muy Ya bien. pasó ya. Muy bien. Perfecto. Doctor, Sí, doctor. dígame. Soy Cuellar Jorge, doctor. No podía activar el micrófono. Ah, ya. Entonces, como es la práctica, ¿no? Como la cirugía. Listo. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora a la segunda parte. Ya hemos entendido ciertas condiciones de lo que significa la cirugía en la historia. Y lo que vamos a hacer ahora es ver, ya que estamos en cirugía, una vez que tomamos decisiones, cómo hacemos la evaluación preoperatoria de un paciente en cirugía. Eso en su sílabus está contenido como evaluación del preoperatorio, ¿ya? Entonces, para ello, ¿lo está viendo en pantalla? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, perfecto, muy bien. Vamos entonces. Un momentito, por favor. Listo, entonces les presentamos a ustedes. El caso es en el escenario de emergencia y tenemos una paciente mujer de 25 años que refiere un tiempo de enfermedad de 18 horas, realizado por dolor abdominal periumbilical, náusea y un episodio de diarrea. Refiere que 2 horas antes de acudir a la emergencia nota migración de dolor a la fosa ilíaca derecha. Niega antecedentes, como toda paciente del sexo femenino, ginecológicos. La pregunta es, ¿cuál es la mejor indicación de tratamiento para la paciente? Entendiendo que está en un curso de cirugía y que el objetivo de la clase es que usted aprenda los fundamentos y los componentes mímicos de una evaluación preoperatoria. Le voy a dar exactamente 3 minutos para resolverlo, que empiezan a contabilizarse ahorita. 3 minutos. Doctor, disculpe, ¿puede repetir qué es lo que ha pedido, por favor? La pregunta es, lo que está viendo usted en pantalla,
¿Cuál es la mejor indicación de tratamiento, entendiendo que es una preoperatoria, ¿no? Si su respuesta es, este paciente no se opera, obviamente dirá, no tengo que hacerle ninguna evaluación preoperatoria. Pero si su respuesta es que el paciente se tiene que operar, entonces tiene que decirme en qué consistiría la evaluación del preoperatorio. Tres minutos. Si alguien tiene su micro abierto, siléncielo, por favor. A ver. Sadit Cuellar Jorge. Sí, doctor, le escucho. ¿Cuál es su respuesta, Sadit? Mejor indicación tiene una apendicectomía, doctor. Usted le indicaría someterla a una cirugía, ¿sí? Pero sí, porque tiene más de dolor, ya es local, tiene un dolor en el cuadrante, la acá derecha. Ya. Luego también tiene lo que son las náuseas, vómito, y Ya, también usted, por según eso, una escala de Alvarado, bueno, estaba... usted plantearía Sí, que tiene doctor. una apendicitis. Su diagnóstico clínico sería una apendicitis aguda, entonces, ¿sí? Claro, una apendicitis aguda, claro, doctor. Apendicitis aguda, ese sería su diagnóstico, Puede ya. ser. Entonces, y a partir del diagnóstico usted plantearía entonces hacerle una apendicectomía, o sea, cirugía, ¿sí? No, claro, claro. Sí, nos ayudaríamos con unas pruebas, doctor. Por ejemplo, tomaríamos una ecografía o una ecografía. Podemos pedir exámenes auxiliares. Ya. Entonces, le hago nuevamente la pregunta. ¿Cuál es su diagnóstico? Una apendicitis aguda, doctor. Apendicitis aguda, muy bien. Entonces acá dice, la mejor indicación de tratamiento sería entonces una apendicectomía, ¿sí? Sí, doctor. Sí, ya. Entonces, ¿cuál sería la forma de evaluar el preoperatorio en esa paciente? Porque usted le está indicando cirugía. Según bueno, también según la escala, doctor. Según una escala del grado. Ya. Donde que ahí, por ejemplo, te dan, supongamos, si esta paciente tiene náuseas o vómitos, le ponemos un punto. Ya, pero ese Si es el tiene un dolor en lo diagnóstico. que es en la fosa.
Ese es el diagnóstico. Claro, o sea, me voy a Por basar. eso, claro, yo le pregunto por eso, ¿no? ¿Cuál es su diagnóstico? Doctor, es apendicitis aguda. Perfecto. ¿Cuál es la mejor indicación de tratamiento? Una apendicectomía. Entonces la pregunta es, Sí. ¿cómo hace la evaluación preoperatoria de esta paciente mujer de 25 años? Con una Una tomografía. tomografía. O sea, le haría usted una evaluación preoperatoria mediante una tomografía. Ya. A ver, Luis Diego Aliaga Arcos, ¿qué dice? Doctor, se le haría una ecografía. Un ratito, en orden. Se le haría una ecografía, doctor. Ya. La misma pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico en este caso? ¿Cuál sería su diagnóstico? Puede ser una apendicitis aguda, doctor. Apendicitis aguda Sí. sería su diagnóstico. Ya. Si ese es el caso, ¿cuál sería la mejor indicación de tratamiento? ¿Está de acuerdo con su compañera que es una apendicectomía? Sí. ¿Podría ser una laparoscopía también, doctor? Laparoscopía. O sea, en tal caso sería, porque una cosa es una apendicectomía y otra cosa es una laparoscopía. Son dos cosas distintas. ¿Cuál sería? Obviamente basada en la información que usted está viendo, ¿no? Una apendicectomía, entonces, doctor. Apendicectomía. Ya. Sí. A ver. Baltasar Callao. Bueno, Baltasar no tiene micro, ¿no? Ya, entonces, a ver. Valdarrago Pari. ¿Cuál sería su respuesta? Primero el diagnóstico, que es un paciente con apendicitis. Usted plantearía que tiene una apendicitis. Ya. ¿Mejor indicación de tratamiento? Una apendicectomía. Apendicectomía. Ya, entonces la misma pregunta que sus otros tres compañeros. ¿Cómo sería la evaluación preoperatoria? Primero una vista preanestésica. Usted dice emergencia. Entonces, doctor, para mandarle ya al paciente a la cirugía para que se le realice la apendicectomía, sería primero lo clínico, ¿no? ¿En qué condición está el paciente? Ya, usted tiene la información que tiene ahí. Cualquier cosa que se imagine es normal. Solamente lo único llamativo es lo que tiene en el caso que le estamos presentando. Ya. A ver. A ver, mientras va pensando Lynn Annette. A ver, Cabrera Córdoba. Sí, doctor. ¿Cuál sería su respuesta? Para el abordaje de esta paciente preoperatoria, ya hemos identificado el estado de salud del paciente, entonces ahora sería determinar algunos... ¿Cuál es su estado de salud? ¿Cuál es su estado de salud? Que está cursando con... O sea, en otras palabras, ¿cuál es el diagnóstico de la paciente? ¿Apendicitis aguda está de acuerdo con sus compañeros anteriores? Sí. Doctor, nosotros estábamos discrepando en que puede ser una apendicectomía, una apendicitis, perdón, o también puede tal vez ser un embarazo ectópico. Por eso primero pediría un descarte de embarazo y si sale negativo, pues ya pensaría netamente en que es una apendicitis. Entonces, a diferencia de sus compañeros, usted entra a lo que en pensamiento clínico se llama un diagnóstico diferencial. Usted tiene inicialmente una apendicitis aguda y como primer diagnóstico diferencial un embarazo ectópico, ¿sí? Y para eso pediría lo que me está solicitando. Ya, entonces de primera intención usted no lo operaría, entonces quisiera llegar a un diagnóstico inicialmente definitivo, ¿sí? ¿Es lo que estoy entendiendo? Sí, doctor. Ya. Aniosa Román, ¿qué dice? Doctor, escucha. ¿Cuál sería su respuesta? Podría ser, doctor, pero yo estoy más con apendicitis aguda, doctor.
O sea, su diagnóstico sería apendicitis aguda. Muy bien. ¿La mejor indicación de tratamiento, apendicectomía? Sí, apendicectomía. Ya. ¿Y cómo evaluaría el preoperatorio de esa paciente? ¿Qué le indicaría a usted? Primero sería revisar la historia clínica y hacer un examen físico. Ya. Tácitamente aquí he tenido. Ya, perfecto. Solamente eso le basta para... Disculpe, doctor, ¿qué dijo? No le escuché. Eso es tácito. O sea, usted al presentar el caso ya se le ha desarrollado la historia clínica del paciente, ¿cierto? Ujú. Ya. Ahora, usted puede completar disectado, hacer en tal caso una ampliación de historia clínica. Sí, doctor. ¿Y qué más? Entonces, un elemento que usted está marcando como para evaluar el preoperatorio sería la historia clínica completa del paciente. Listo. ¿Algún otro elemento? No. Porque uno de sus Examen compañeros de ha dicho, por ejemplo, ha dicho hacerle una tomografía, dijo una de sus compañeras. Otros han dicho hacerle una ultrasonografía, han dicho. ¿Usted qué le indicaría? Una ecografía. Una ecografía también, entonces. Ya. ¿Y le indicaría alguna otra prueba? Podría ser exámenes de laboratorio. Ya. ¿Cuáles? Mm, A ver, mientras va pensando, Castellar de Rojas, Iván, ¿cuál sería Sí, su doctor. respuesta? Bueno, tendríamos que hacer una evaluación clínica y también pedir exámenes de laboratorio, en caso que sería el hemograma completo. Sí. El hemograma completo para ver si hay leucocitosis o también una desviación al izquierdo, ¿no? Ahí, usted plantearía que hay que pedirle un hemograma al paciente entonces, ¿sí? Sí, un examen extra. Un hemograma en tal caso, ¿sí? Cierto. Ya. Muy bien. Entonces se van sumando ciertos elementos que ustedes están planteando que se pueden hacer, ¿no? Y a ver, Córdoba Rodríguez, ¿qué dice? Doctor, Ujú. yo coincido con mis compañeros de que el diagnóstico más probable de esta paciente sea una apendicitis aguda. Apendicitis Y aguda, pienso, ¿ya? y pienso que es lo primero o una de las cosas que se debe hacer primero, bueno, es la exploración física, ¿no? Y después una ecografía abdominal. Una ecografía abdominal. Ajá. Ya, o sea, primero hacerle una historia clínica completa y después hacerle una ecografía abdominal. ¿Sí? Es lo que me está diciendo. ¿Correcto? Ajá. Ya. Entonces, solamente para recordar, seguro que eso es algo que ustedes saben, pero solamente lo vamos a colocar acá para recordar. ¿En qué se basa el pensamiento clínico que desarrollamos los médicos? Casi todos, definitivamente, ¿no? A ver, usted me dice si escucha. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Ya. ¿Dónde estás?
A ver, Melanie, ahora que hemos recordado lo que es el razonamiento clínico. ¿Es una apendicitis? Melanie. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ah, ya. Sí, doctor. Melanie, entonces, ¿estás ahí, Melanie? No. No está Melanie. Sí, doctor. Ya, Melanie, ¿es una apendicitis o no? No, doctor. No es. No, sí, sí es. Ay, no. Pero sí, eso no es. Porque ahí ustedes han visto claramente, o sea, los médicos hacemos razonamiento clínico para diagnosticar y para tratar pacientes. Usted va a hacer esto toda su vida. No queremos médicos que lo que hacen es pedir exámenes y después no llegan a ninguna conclusión, sino tienen que diagnosticar. Ya, a ver. Liz Jenina Anchillo Timoteo, ¿qué me dice? Buenas tardes, doctor. ¿Cuál es su respuesta? Como diagnóstico, una apendicitis aguda. Ya, apendicitis aguda. ¿Le indica cirugía? Sí. Sí, le indica cirugía. ¿Y cuál sería la evaluación preoperatoria de este paciente? ¿En qué consistiría? Porque se han dicho varias cosas, ¿no? Exámenes, varios tipos de exámenes. ¿Usted está de acuerdo con eso o no? Sí, doctor. Bueno, Sí, estoy de acuerdo. A ver, a un modo de resumen, ¿qué le solicitaría a esta paciente antes de llevarla a la sala de operaciones? como es un caso de emergencia, lo primero que sería, pues, ya una vez que ya se tiene un diagnóstico y aparte se han descartado, ¿no?, los diagnósticos diferenciales. Entonces, en este caso, de inmediato, pues, hidratación, ¿no? Luego, lo que es, claro, las pruebas es importante, el hemograma, para saber si los leucocitos están aumentados. Ya. Y también, si contábamos con un ecógrafo, pues lo más recomendable es una ecografía abdominal, o si no, con una radiografía simple abdominal. Ya. ¿Algo más? Ya, bueno, lo que es el riesgo quirúrgico, también tenemos que ver también en el examen, en el hemograma, ¿no? Si la paciente pues está con una hemoglobina alta o baja. Depende de eso, entraría a una cirugía. Ya. Muy bien. Y finalmente, a ver, Ayuque Pérez, Jean Paul Franco, ¿qué dice? Doctor, también concuerdo que podría ser una apendicitis aguda, doctor. Apendicitis aguda, ya. ¿Cirugía? Se le indicaría una apendicectomía. Apendicectomía, ya. ¿Y la evaluación preoperatoria? Bueno, exámenes de laboratorio, ¿Cuáles? hemograma, ¿Ya? un hemograma. También evaluar la comorbilidad de esta paciente, si es que tiene tal vez diabetes, hipertensión. Pero tiene 25 años y hemos dicho que si tendría algún problema, y figuré en la historia, en la historia no figura nada. Ya, doctor. Entonces, antes de la cirugía, tal vez se les da profilaxis. ¿De qué? Se les da profilaxis o sea, antes de la cirugía de la apendicectomía. ¿De qué? ¿Profilaxis qué? ¿Antitrombótica? ¿Antibacteriana? Antibacteriano. Antibacteriano. Ya. Muy bien. Entonces, de los que no han intervenido todavía, Luis Gustavo Ayuque, bueno, Roosevelt no tiene micrófono, Yesenia, Rodrigo y Gilda. ¿Hay alguien que esté en desacuerdo con lo que han dicho sus compañeros? ¿O están de acuerdo? Doctor. Sí, dígame. Yo pienso que aún todavía no podríamos establecer un diagnóstico, ya que podríamos tener múltiples diagnósticos diferenciales. Ya. Por ejemplo, para confirmar si es una apendicitis aguda,
Ya. Tendríamos que hacer, por ejemplo, un examen físico adecuado Ya. con un signo de Murphy, doctor, podríamos evaluarlo para que nos De ayude a Murphy. De Murphy, ¿Sí? digo, no, del otro. ¿De qué entonces? De Bloomberg. De Bloomberg, ya. No, McBurney, doctor. McBurney, doctor. McBurney, ya. No son los puntos dolorosos. Para confirmar y podemos pedir esto, como son ecografía en este caso, y si no Ya. contamos una radiografía, y si aún tenemos duda, podemos pedir hasta una tomografía. Ya, según hay dudas, todavía podemos pedir una Ajá. tomografía, dice mi amigo. Ya. Ujú. Sí, doctor, y Ya. tomar la bioquímica esencial, como podría ser un hemograma, sí, doctor. Ya, bueno, hay un poco de diferencia entre ambas cosas, ¿no? Pero bueno, ya. Entonces, yo debo asumir que la mayoría de la clase está de acuerdo en que hay que hacer una evaluación preoperatoria con exámenes, ¿cierto? Es lo que estoy entendiendo. La mayoría está opinando en esa condición, ¿sí? Sí, doctor. Doctor, disculpe. Dígame. Factores de coagulación, doctor. Pruebas de coagulación. ¿Ya? ¿Quién está tomando la palabra? ¿Quién es, por favor? Valerie Díaz, doctor. Valerie Díaz. Ya, entonces también hay que tomarle y hacerle pruebas de coagulación, me dice Valerie Díaz, ¿no? Sí, doctor. Bien. Muy bien. Entonces, chicos, como el objetivo es encontrar cuáles son los componentes que usted debe aprender a valorar en el preoperatorio, es muy importante recordar lo que ustedes me han dicho, probablemente es lo que algunas veces han visto, han leído o consideran que lógicamente puede ser. Doctor, disculpe. Dígame. Yo quería opinar acerca de, bueno, del caso que nos ha dado, ¿no? Acerca del manejo preoperatorio. ¿Ya? Si ya se tiene un diagnóstico definitivo por ser emergencia, ¿Ya? podría ser, ¿no? Mejorar el estado general del paciente si es que va a ser intervenido quirúrgicamente. Puede ser con suspensión de la vía oral, hidratación y evitar los analgésicos, ¿no? Si no hemos llegado a un diagnóstico, tema de pero laboratorio. eso es si no se llega a un diagnóstico. La mayoría está planteando, hay dos grupos, unos que dicen que sí es apendicitis y otros dicen que no es apendicitis, que deben hacerle una evaluación mayor, ¿no? Muy bien, entonces debemos recordar que para el caso en el que nosotros tengamos pacientes con estas características, más adelante va usted a aprender esto en el desarrollo del curso. Lo que se debe hacer es tener en cuenta qué herramientas debo utilizar primero para hacer el diagnóstico en cirugía. Y la herramienta en este caso que debo utilizar es la que usted está viendo en pantalla. Es una guía de práctica clínica, que es la famosa guía de Jerusalén, que se utiliza para el diagnóstico y el tratamiento de la apendicitis aguda. Usted utiliza esta guía, le aplica esta guía y el diagnóstico de la paciente es apendicitis aguda. Ese es su diagnóstico. El diagnóstico de la apendicitis aguda, mis queridos estudiantes, es clínico. Se pueden utilizar ciertos scores, alguien mencionó por ahí el score de Alvarado, pero básicamente la condición es una evaluación clínica. Y a partir de ese diagnóstico, obviamente hasta hoy, 2020, mayo, el tratamiento para una apendicitis sigue siendo cirugía, definitivamente, no hay otra condición. Entonces, ¿qué le debo pedir a un paciente para operarlo? Y eso es lo que se conoce como la evaluación preoperatoria. Para operarlo, ¿qué debo solicitar? ¿Qué le debo solicitar al paciente? Ya, lo que usted está viendo, ¿cierto? Ay, se fue. ¿Qué dice acá? Pruebas recomendadas antes de una cirugía. Si bien es cierto, estamos en un entorno de emergencia, eso también es válido para un entorno de emergencia. Entonces, el concepto fundamental es que debe evaluar usted qué asa tiene el paciente y cuál es la complejidad de la cirugía que usted le está indicando. Y a partir de esta información, usted sabe qué pruebas debe pedir. Una mujer de 25 años, como este presente caso, ¿qué asa sería? 1, 2, 3 o 4.
¿Qué asa sería? Uno, doctor. Definitivamente. Y la cirugía que les estoy indicando, que obviamente es sí o sí es apendicectomía laparoscópica, hay un metaanálisis que establece eso, es una cirugía de tipo intermedio. Entonces la respuesta es esa. ASA 1, con cirugía intermedia, mis queridos estudiantes, usted no necesita pedirle absolutamente nada para operarlo al paciente. Nada, 4 letras. Nada. Oiga, doctor, pero ¿y si sangra? Oiga, doctor, ¿y si tiene problemas? ¿Y si tiene diabetes? ¿Y si tiene antecedente? Por eso que el pilar fundamental de la evaluación se da a partir de la historia clínica y se da con esas dos variables que tienen que ver con el ASA y tiene que ver con el tipo de cirugía que usted le está ofreciendo. Eso lo tiene que aprender y dejar bien en claro. Esa condición establece, ya casi estamos terminando, es, según el sistema Cochrane de revisiones sistemáticas, establece que la mejor indicación de tratamiento para un paciente con apendicitis es la apendicectomía laparoscópica. Por eso que, resumiendo el caso, esta paciente, que es medicina individualizada, de arriba, diagnóstico de apendicitis aguda, incluso que pueda tener problema diagnóstico diferencial de una EPI, la mejor indicación es llevar a cabo un procedimiento laparoscópico. Esa es su indicación. ¿Ya? Los exámenes están supeditados al análisis de esas dos variables. Y la otra variable, básicamente, que así se mencionó en el desarrollo de la clase, es la historia clínica, ¿no? Si usted identifica en la historia clínica que el paciente es, por ejemplo, anticoagulado, obviamente tiene que entrar en una condición especial. Si el paciente ha sufrido un infarto en el último mes, un gran problema, ¿cierto? Porque eso contraindicaría la cirugía. Muy bien. Entonces, conclusión, la evaluación del preoperatorio básicamente determina el abordaje de la historia clínica y el abordaje de dos variables. El ASA que tiene el paciente, que usted le está proponiendo. ¿Preguntas, por favor? ¿Quedó claro? ¿O todavía tienen la duda? Pero eso no hacen en el Carreón. Eso no hacen en salud, es cierto. Pero en la universidad usted aprende lo que la ciencia determina, no lo que los lugares hacen, ¿no? Eso es definitivo. Y en la universidad uno aprende lo que la ciencia ha determinado y establecido. A ver. ¿Preguntas? ¿Le quedó claro? Doctor, Dígame. doctor, quería hacerle una pregunta. Mire, también he estado leyendo que también cuando, como también se le ve lo que son por escalas, y bien también el dolor y todo ello, también leí de que también se puede dar un tratamiento con solo antibióticos. Pero si es Ya. que esta paciente no esté en una fase perforada y tampoco la causa no sea por politos. Ya. Al momento Entonces, ahí sí, actual, hay trabajos de investigación que ya plantean un tratamiento no quirúrgico en apendicitis. Pero esto se da para apendicitis no complicada, lo cual ahí viene el problema del discernimiento, ¿no? En la clase que usted va a tener de intestino grueso va a aprender lo que es la diferencia entre una apendicitis complicada y no complicada clínicamente. Uno de los patrones que se valora es el tiempo de enfermedad. Y para nuestra realidad ese tiempo de enfermedad se ha establecido que son 12 horas. Esta paciente no entraría en esa condición porque su tiempo de enfermedad es mayor. Entonces se considera como complicado. Entonces ya no sería susceptible de esta posibilidad. Además que esos pacientes en seguimiento han determinado de que un porcentaje que llega en promedio al 5 o 10% al final tiene que operarse. Entonces, aún no es una condición, probablemente cuando haya más publicaciones, más estudios y más sustento del caso, podría plantearse que en la apendicitis no complicada, el tratamiento podría ser médico, pero hasta ahora el tratamiento de la apendicitis en general es tratamiento quirúrgico. Así es. doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna inquietud más? Muy bien, jóvenes. Entonces, producto de este aprendizaje, el estudiante debe ejecutar una tarea que determine que su aprendizaje se ha producido, se ha dado. Y para la Universidad Peruana de los Andes y para el curso de Cirugía 1, lo que se desarrolla es un mapa mental.
Ese mapa mental debe ser enviado, como yo les voy a enviar el sílabus, debe ser enviado al correo institucional del docente. Se le pide, y eso es para el aprendizaje como tal, de que el mapa mental sea elaborado a mano. Y lo que usted va a hacer es, le va a tomar una foto y va a enviar esa foto para evaluación. Lo bueno es que no es un trabajo individual, es un trabajo grupal. Son ustedes 16 estudiantes, entonces se van a sacar 4 grupos por lista. Del 1 al 4 el primer grupo, del 8 al 12 el segundo grupo, del 13 al 16 el cuarto grupo. ¿Ya? Son 4 grupos y el trabajo es grupal. ¿Cuál es el límite de entrega de este trabajo de aplicación? Es hasta un día antes de la siguiente clase, que es el siguiente miércoles. Necesito aparte de manera anexa que entre los 16 elijan a un delegado o delegada, con la cual la comunicación es directa. Les pido, como todos estamos entrando por plataforma Zoom, esta plataforma nos está brindando no la UPLA, sino ASPEFAN, debemos acabar unos minutos antes. Entonces le pido por favor que se pongan de acuerdo, no me gusta indicar, sino que ustedes se pongan de acuerdo y que me envíen por un mensaje cuál es el nombre, el nombre del delegado o la delegada para coordinar los grupos de práctica. Los docentes que le correspondería para la rotación de cirugía. Así es. ¿Ya? Entonces les pediría eso en los siguientes 15 o 20 minutos, ustedes se pongan de acuerdo y me lo hagan llegar. Deben tener mi teléfono, ¿lo notaron ahí en el sílabus? 99-791-5475. 99-791-5475. Yo le envío a él el sílabus para que lo distribuyan ustedes, porque no se puede cargar todavía la plataforma Blackboard, y para ver la distribución de los estudiantes con sus grupos de práctica. ¿Ya? ¿Alguna condición final? ¿Quedamos de acuerdo entonces? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, Muy bien. doctor. Siguientes 15 minutos, por favor, me envían ya al número que les he dado. Y yo soy el delegado o la delegada para coordinar con ellos directamente. Les agradecemos y ya mañana tendría que iniciar su rotación práctica con los docentes de acuerdo a la distribución que le vamos a dar, ¿ya? Ahí los grupos por caso son de 8, porque solamente son 2 docentes de práctica, ¿no? Para que no haya problema, son los 8 primeros, los 8 segundos, no hay ningún inconveniente. Han sido muy amables en su atención y nos estaremos viendo. Gracias. Hasta luego.